Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Leobaldo Chea y estoy muy feliz de que podamos seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El libro de Romanos tiene mucho que enseñarnos, así que vamos a esta aventura. Bien, entonces vamos a nuestro estudio que lo hemos llamado Biblia Fácil, porque estamos buscando la manera de hacer fácil el entendimiento de la palabra, de aquellas cosas que, digamos, en aquellos conceptos que a veces se convierten en complejos para la mayoría. Entonces, por eso eh, el concepto de Biblia Fácil. Ya, y nuestro estudio es un estudio inductivo de la palabra, esto ya lo sabemos, que consiste en observación, interpretación y aplicación. Vamos directamente al autor del libro de Romanos, que es Pablo. En eso estamos trabajando de la semana pasada. Ya vimos acerca de su llamado. Hoy día vamos a dedicarnos un poquito más a su vida y a su experiencia. Ya, Pablo, como ya lo hemos dicho, nació en una familia acomodada, de artesanos, judíos, fariseos. También estaban absorbidos en el contexto por la cultura helenística. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el helenismo es el pensamiento griego en medio de todo el Imperio Romano? Y Pablo fue formado en ese contexto. Como Saulo era su nombre original en hebreo, algunos dicen que Pablo era su segundo nombre, y más con una connotación latina, ¿ya? Pero nosotros acostumbramos a llamarlo Saulo, como antes de que se convirtiera y después de convertido Pablo. Así más o menos hacemos la diferencia. Aunque no es tan exacto el cambio, pero así como que se entiende más. De acuerdo al nacimiento de Saulo, Saulo habría nacido el año 4, 5 después de Cristo, es decir, es altamente contemporáneo con Jesús. Cuando uno lee los años, uno piensa antes, después de Cristo. Antes de Cristo, toda la gente que nació antes que naciera Cristo. Después de Cristo, todos los que nacieron después que naciera Cristo. Y entonces uno piensa que automáticamente Jesús nació el año 0, ¿no? Entonces ahí nació Jesús. Pero como estos son datos también puestos por hombres, tienen su complicación. Entonces, no es tan exacto. Entonces el mismo Jesús, en ajustes de estudios, nació el año 4 después de Cristo. Digamos, ajustando la historia, Jesús nace el año 4 después de Cristo. Entonces, decir que Pablo o Saulo haya nacido el año 4, 5, 6 después de Cristo, es que casi tenía la misma edad que Jesús. Algunos dicen que tiene una diferencia de 4 o 5 años, porque piensan que Jesús nació el año 0, pero Jesús nació el año 4 después de Cristo. Entonces, Saulo más o menos 5 o 6, contemporáneo absoluto de Jesús. Entonces, era casi de la misma edad. Hizo su primer estudio en la comunidad hebraica de Tarso, ¿ya? Judío. Ahí se formó y después fue enviado a Jerusalén para estudiar a los pies del famoso rabino Gamaliel, ¿ya? Y ahí se formó en teología, en filosofía, en jurídica, en mercantil, en lingüística. Hablaba a lo menos griego, latín, hebreo y arameo. Es un hombre absolutamente preparado. Gamaliel era uno de los rabinos más famosos del tiempo, es como el Harvard de hoy día, una cosa así, o sea, la gran universidad del tiempo. Y Gamaliel era el gran maestro. Por lo tanto, Pablo se formó bajo un hombre muy instruido. Era tanto así
Gamaliel estuvo presente en los concilios relacionados con Jesús, con los discípulos, y fue él quien dio un consejo muy sabio a los fariseos, a sus pares, cuando pretendían silenciar a los discípulos de alguna manera, matándolos como sea. Y Gamaliel dijo: mejor no hagan nada con estos hombres, déjenlos así quietitos, porque si es de Dios lo que ellos están haciendo, no se va a poder detener. No vamos a estar nosotros luchando con Dios. Y si no es de Dios, se va a disolver igual. Entonces estas palabras tan sabias de Gamaliel les permitió a los fariseos tomar buenas decisiones respecto a los discípulos, y los dejaron. Bueno, entre comillas los dejaron, no le hicieron tanto caso a Gamaliel, pero por lo menos los discípulos siguieron avanzando con su predicación. ¿Ya? Ese mismo Gamaliel es el que era el maestro del apóstol San Pablo. Más o menos el año 30, usted sabe, como dije recién, que los años no son tan exactos acá. En el año 30 no hay registro de que Saulo estuviese presente en el momento de la crucifixión. No hay ningún registro, ni hay estudios posteriores que digan que Saulo estuvo presente en Jerusalén en el momento de la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, no hay relación, no se cree que se hayan conocido, aunque Jesús y Pablo participaron de las mismas fiestas, y eran contemporáneos de las mismas fiestas en Jerusalén. Entonces, probablemente se encontraron, pero no hay ninguna información de que diga que en algún momento tuvieron un cara a cara, o que Pablo hubiese estado en la crucifixión de Jesús. Pero sí, ya cuando Jesús no estaba presente y los discípulos comenzaron la predicación, el diácono Esteban fue apedreado, y quien estaba presente ahí en ese asesinato ahí se hace por primera vez presente en la escritura Saulo, quien estaba aprobando la muerte de Esteban, y además recibió las ropas. Entonces, desde ahí, bueno, Saulo ya tiene la misión de detener este movimiento que está creciendo. Fíjese cómo el sabio Gamaliel, que era su maestro, recomienda: déjenlos tranquilos. Sin embargo, el discípulo de Gamaliel, Saulo, ahora es mandado a perseguir a la iglesia. Entonces él ya tiene su autonomía, ha crecido, ya tiene su preparación y también tiene sus propias ideas. Y en razón de eso, él va a perseguir, ya no solamente en Jerusalén, sino que pide cartas para ir a perseguir en Damasco, la ciudad de Damasco. Pero ahí fue cuando fue objeto de esta aparición inesperada de Jesús, de esta manifestación de Jesús, esa misteriosa luz, ya que lo alumbró y lo arrojó a la tierra, y lo dejó ciego por algunos días. Después se volvió a levantar como un hombre convertido, y con la fe en Cristo, comenzando a tener su fe en Cristo. Todos estos relatos están en el libro de los Hechos. Entonces, si alguien quiere indagar un poco más, tiene que ir al libro de los Hechos y leer toda esta información del apóstol San Pablo. Y también, bueno, Pablo escribió varias cartas y deja entrever en todas sus cartas parte de su vida. Así que después de que Jesús interviene en su vida, Saulo permanece en Damasco poquito tiempo, y después desaparece, y ahí tiene sus 3 años de silencio. Entonces en cultura general, en general se dice que esos 3 años fueron 3 años que le sirvieron a Saulo para resetear su vida. Imagínese ser un perseguidor con todos los argumentos teológicos, filosóficos, de experiencia de vida, estar tan seguro de su fe y de su religión, y de pronto encontrarse cara a cara con un personaje que él no conocía y que le dijera: estás persiguiéndome a mí.
habla de la sinceridad de Pablo, pero también de cómo tenía que replantearse la vida. Y Saulo se aparta 3 años en silencio, ¿ya? No hay relato, no hay nada que nos diga claramente qué estuvo haciendo esos 3 años, pero obviamente estaba en un proceso de reseteo de su vida, en una especie de seminario interior, donde estaba replanteando todas las cosas, seguramente buscando mucha intimidad con el Señor, y cómo se llama, y de ahí ya vuelve a encontrarse con Pedro, vuelve ya no a Damasco, sino a Jerusalén. Estuvo con Pedro, seguramente, me imagino ese encuentro, imagínense, Pedro era el ícono, digamos, la máxima autoridad, junto con otros más, pero Pedro, una máxima autoridad de la iglesia, de haber vivido la experiencia, de haber estado físicamente con Jesús, de haber sido llamado por él, de haber sido abrazado por Jesús, de haberlo negado. Ese Pedro tenía mucho que contarle a Pablo. Entonces Pablo fue inmediatamente a conversar con Pedro, y seguramente intercambiaron las experiencias. Tienen que haber orado juntos, fueron 15 días juntos, no fue más ese tiempo. No eran amigos, no eran cercanos, pero eran 2 personas llamadas por el Señor a 2 grupos diferentes de personas. Pero Saulo, en señal de respeto, naturalmente va a encontrarse con Pedro. Después regresa a Tarso, y ahí también permanece un buen tiempo. Fíjese, más o menos 5 años. Y estando en Tarso, Bernabé, dicen algunos estudiosos que Bernabé era medio pariente de Pablo también, pero Bernabé lo busca. Lo va a buscar porque era necesario. Bernabé lo considera que era un hombre que tenía mucho que ofrecer. Y aquí vemos la relación de Bernabé con Saulo. Saulo era una persona, como digo, que recibió ese impacto, detuvo su persecución, se fue 3 años de silencio, y su intención era juntarse con sus nuevos hermanos. Eso pasó en Damasco, pero no le funcionó mucho, porque obvio, nadie que iba a creer que estaba realmente convertido, podía ser una trampa. Pero ya después de 3 años ya se tranquiliza las cosas, él vuelve, y ahora Bernabé lo empieza a buscar porque lo considera que era necesario para el ministerio. Este tipo de personas son tan importantes en la vida de uno. Los Bernabé son aquellos que ven en el discípulo, que ven en la persona aquello que otros no son capaces de ver, que ven en ese despreciado, o en el agotado, en el cansado, en el que cayó en pecado, en el que nadie recibe con facilidad. Existen estos discípulos maravillosos que son los discípulos con el espíritu de Bernabé, que van y trabajan con ellos hasta integrarlos otra vez al cuerpo de Cristo. Y en este caso Bernabé cumple bastante bien su función. Estaban juntos en Antioquía, y entonces recibe su primer llamado al viaje misionero. Este llamado lo hace el Espíritu Santo, relato, ¿cierto?, el libro de los Hechos. Entonces recibe el llamado: apartadme a Bernabé y a Saulo, y ellos entonces comienzan, después de orar, los líderes de la iglesia en ese momento los envían a su primer viaje misionero. Después, de regreso, por allá por el año 49-50, se tienen que encontrar en lo que se llamó el Concilio de los Apóstoles. Esto que el Concilio de los Apóstoles eso ocurrió después del primer viaje y antes del segundo viaje. Se dice que Saulo estuvo más o menos un tiempo ahí en Antioquía, y desde ahí fue a Jerusalén a tener una conversación en este llamado concilio. Las cuestiones que se trataron ahí en el concilio eran de
eran de suma gravedad para el momento, no eran fáciles de concebir. En esos días, estos temas había que dilucidar digamos, el problema del bautismo en los paganos, en los que no eran judíos. Habían personas que ya estaban convertidas del judaísmo al cristianismo, eran judío-cristianos, no estaba separada la religión ahí. Pero eran judíos, como Pablo, eran judíos, pero con el pensamiento creyendo en Cristo. Judíos con todas sus formas, pero creyendo en Cristo. Y aún así, algunos judío-cristianos se oponían a la necesidad de que se bautizara a la gente que no eran judíos. El mismo Pedro tuvo una experiencia con esto. Él tuvo una visión y en la visión el Señor le dio a entender de que la gente que no era judía igual tenía derecho a salvación. Entonces este fue el problema. Y Pablo, como ya tenía el llamado de parte de Dios, aunque él no tenía muy claro esto, que era llamado a los gentiles, Pablo entendía la fe ya un poquito de otra manera, no tan pragmática como el judío tradicional. Había cambiado su pensamiento. Entonces, como él fue tan exitoso en su evangelización, la gente, esto ayudó a tener una posición muy sólida para que la gente que no era judía también recibieran el bautismo, que fuesen bautizados. Bueno, Pablo defendió que lo que Cristo operaba en un judío, también operaba en un gentil, y eso marcaba la diferencia. Esto no, según Pablo, no tenía que ver con haber nacido o no en la fe judía. El segundo viaje misionero comprendió la visita a las comunidades que ya había fundado antes, y fue recorriendo Galacia, ciudades de Asia, marchó hacia Macedonia, Acaya, y se hizo fuerte su evangelización en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corinto. Pablo visitó Atenas en este viaje. Esta es una experiencia bonita, quizás haya un buen sermón. Quien quiera preparar sermones, un buen sermón es el sermón que Pablo predica en Atenas. Pablo fue enviado por barco a Atenas, y le siguieron después quienes le acompañaban. Pero mientras esperaba, Pablo se empezó a pasear, ya no estaba en tierra judía. Atenas, digamos, es un lugar principal de los griegos, y entonces en ese lugar Pablo empieza a pasear por un lugar público donde estaban los monumentos a todos los dioses, a diferentes dioses, porque los griegos tenían muchos dioses. Y de pronto Pablo descubre que hay un monumento que no tenía ninguna figura, pero que decía ahí al Dios no conocido. Y ahí Pablo se tomó de eso para llamar la atención de la gente y comenzó a predicar. ¿De quién? Ustedes que son tan buenas personas, que les gustan adorar a tantos dioses, yo les vengo a hablar de este Dios que ustedes tienen acá. Es el Dios no conocido. O sea, usó una estrategia tan maravillosa Pablo para predicar. Eso nos dice que nosotros, como hijos de Dios, aquellos que tenemos seguridad de la palabra, tenemos que ser cuidadosos, respetuosos y estratégicos para entregar la palabra. Pablo podría haber llegado a decir: ustedes son unos idólatras, malditos, cochinos, que se han creído que su fe no les va a llevar a nada. En fin, podría haber dicho muchas cosas en base a su fe judía y a su fe cristiana, pero él fue un hombre cuidadoso, respetuoso, y junto con agradecerles por la fe que ellos tenían, él les dice: pero hay algo que ustedes no conocen, es este Dios que ustedes mismos han puesto acá, el Dios no conocido. Y ahí les comienza a predicar. Bueno,
un momento maravilloso de la vida de Pablo. Todas estas experiencias, porque son importantes que las tengamos en cuenta previo al estudio de Romanos, son importantes para que cuando leamos, cuando estudiemos, profundicemos en Romanos, nos metamos en la mente del autor, o sea, perdón, del escritor, porque el autor es Dios. ¿Ya? Bueno, ahí Saulo se enfrentó ya no a los judíos, sino a gente que no tenía idea de la fe ni de Jesucristo, ni que lo habían crucificado. Y ahí es donde habla mucho, mucho el apóstol San Pablo sobre la venida de Jesús y la resurrección. Después viene el tercer viaje, que diríamos que el viaje más planificado, de acuerdo a lo que veíamos la semana pasada, el viaje donde Pablo ya entendió su propósito, ya sabía lo que tenía que hacer con mucha claridad, no solamente tenía el qué ir a predicar, sino que también el cómo, ya lo tenía mucho más claro. Ya estaba maduro, habían pasado tiempo, ya había vivido experiencias con judíos, con gentiles, entonces ahora prepara un viaje con mayor tranquilidad. Se inició, comenzó a visitar las comunidades de Asia Menor, pasó por Macedonia, por Acaya, estuvo 3 meses ahí, pero principalmente se quedó en la ciudad de Éfeso. Ahí permaneció 3 años trabajando con gente, con iglesias en casa. Y fue, digamos, un tiempo muy fructífero ahí. Pero también tuvo muchas dificultades. Y terminaron, digamos, el tiempo bueno de Pablo terminó en ese sentido en Éfeso con el gran problema que hubo porque ellos liberaron a una mujer que les generaba también recursos a sus dueños, una mujer que era divina, y ellos la liberaron y ya no podía adivinar. Entonces generó un gran revuelo ahí. Ahí en Éfeso también los comerciantes explotaban las estatuillas de la diosa Artemisa y Pablo predicaba en contra de eso. Entonces, y ahí, bueno, tiene que tener una lucha fuerte para poder seguir predicando el Evangelio. Respecto a su experiencia, Pablo escribe cartas, ¿ya? Desde Éfeso escribió la primera de Corintios, los Gálatas, los Filipenses, desde Macedonia la segunda epístola a los Corintios, desde Corinto la epístola a los Romanos, donde ya estaba preparando su siguiente visita, o sea, su visita a Roma. Él anhelaba ir a Roma, pero él entendía que iba a ir a los romanos para pedir colaboración, digamos, además de darles un espaldarazo, digamos, un apoyo. Es una iglesia que él no fundó. Se supone que la iglesia de Roma fue fundada por aquellas personas, judíos, que estuvieron en Pentecostés y recibieron el mensaje de los 120 discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Entre esos había gente que de ahí, de ese lugar, se volvieron a Roma y levantaron iglesia. Levantar iglesia, entiéndase, no tiene que ver con templos, tiene que ver con personas, ¿no? Así eran las iglesias del Nuevo Testamento, personas, no templos. Entonces, en Roma existía esta iglesia y Pablo anhelaba verla, pero también les envía un aviso de que era necesario pasar por ahí porque él tenía un propósito final: llegar a Jerusalén y restaurar las relaciones rotas con los líderes ahí, y además de llevar una ofrenda porque la iglesia de Jerusalén se había empobrecido. Los últimos años de Pablo, el año 60 al 61, fue detenido, fue enviado a Roma, y ya empezaron sus calvarios en este sentido, y de los años del 61 al 63 vivió en Roma en una prisión domiciliaria, es decir, estaba en una casa, pero no podía moverse de ahí. Pero él, ¿qué hacía? Que la gente llegara a su casa. Entonces Pablo tenía una célula en la casa donde estaba prisionero. La gente iba a la casa a alimentarse. Así fue la experiencia de Pablo en esos años. Desde ahí, desde Roma, escribe la epístola a los Efesios, Colosenses y Filemón.
Ya, Filemón es un libro, a mí me gusta mucho porque habla del perdón, habla de la restauración, se ve la autoridad de Pablo hacia, eh, con Filemón mismo, que era su discípulo, pero también con Onésimo, que fue quien estuvo en la cárcel con Pablo, se convirtió ahí, Onésimo, con Pablo, y él estaba detenido por haberle robado a su amo, que era Filemón. Entonces, cuando se convirtió, Pablo lo mandó con cartas a Filemón, lo mandó de vuelta a su amo, pero ya no como esclavo, sino como libre, y para que el mismo Filemón lo contratara. Entonces, es una experiencia de cambio de vida, de autoridad apostólica, en el caso de Pablo, y de sumisión de Filemón, que realmente es sorprendente. Es bonita esa experiencia. O sea, esa carta es cortita. La escribió ahí desde Roma, porque vivió la experiencia con Onésimo. El año 64 fue puesto en libertad, pero el año 66 fue detenido y ahora puesto no en una prisión domiciliaria, sino que en cárcel, ¿no? Y el año 67 se termina la vida del apóstol San Pablo. Se supone que fue decapitado con espada, y eso fue debido a que era ciudadano romano. Como ciudadano romano no podía ser crucificado, como le pasó a Pedro. Así entonces termina la vida del apóstol San Pablo. Por eso algunos indican de que Saulo en realidad terminó en el fracaso. Terminó como un hombre fracasado porque terminó detenido y al final lo decapitaron. O sea, ¿de qué sirvió todo lo que hizo? Bueno, sirvió de mucho. Sirvió de mucho. O sea, se escribió a lo menos 13 cartas de las 27 del Nuevo Testamento. Esas cartas de los 27 libros, esas cartas del apóstol San Pablo indican que hay personas a quienes va dirigida. Y ella va dirigida a iglesias, a líderes. Y detrás de esas iglesias, detrás de esos líderes, hay personas. Eso quiere decir que el trabajo de Saulo no fue un trabajo multitudinario. Saulo no fue como Pedro, que Pedro predicó a 3.000, a 5.000. Saulo no se ve un relato donde él haya predicado a ese tipo de multitudes, pero sí hizo un trabajo minucioso uno a uno, y fue levantando líderes y autoridades, fue levantando en diferentes partes. Entonces, sin el beneplácito de la iglesia, de lo que era la institución judía, y mucho menos tampoco el beneplácito de la iglesia, que ya se convirtió en una iglesia tradicional, con ciertas normas que era natural que ocurriera. Pero Saulo, ¿a qué se dedicó? A predicar el evangelio, casa por casa, y así como antes entraba a las casas de cristianos para sacar a hombres, mujeres y niños y condenarlos, encerrarlos o incluso asesinarlos, ahora entraba de casa en casa, pero no con el propósito de dañar, sino con el propósito de evangelizar, de predicar apasionadamente el evangelio de Jesucristo. Él necesitaba tener contacto con las personas para poder predicar. Él necesitaba que se abrieran casas, que haya gente a la orilla de un río que le escuchara. Eran muchos grupos pequeños. No era un gran grupo, no era una gran catedral, eran muchos grupos pequeños a los cuales el apóstol San Pablo se iba dirigiendo, persona a persona, uno a uno. Pero su ministerio fue tremendamente poderoso. Y el resultado nosotros lo vemos a la vista. O sea, para muchas personas fue Pablo prácticamente el fundador del cristianismo más moderno, posterior a los discípulos. Pero en realidad no, el fundador es uno solo, Cristo. Pero Pablo fue el encargado de diseminar este mensaje por lugares donde los judíos ni siquiera pensaban que debía llegar. Entonces, ese fue el gran aporte del apóstol San Pablo. Aquí hay un mapita para ver lo que ya relatamos. Los viajes misioneros están en Hechos 13, 1 al 14, 28, está todo el relato del primer viaje misionero. Si ustedes quieren después buscarlo, lo pueden buscar ahí
en este pasaje. A ver si nos aparece ahí. Bueno, dice la palabra ahí. Mientras estaban sirviendo al Señor, ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo, a fin de que realicen la misión para lo que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y se despidieron de ellos. Es decir, estaban todos en Antioquía orando en la congregación local, en la iglesia de Antioquía. Esa iglesia no tenía templo, estaban seguramente en alguna casa. Ya, Bernabé, Simeón, Níger, Lucio, Sirene, y ahí el Espíritu Santo habló y dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo. Así comienza el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero, viaje misionero, ahí está igual desde Antioquía, ¿ya? Pero esta se va primero por tierra, se va a Derbe, Listra, Iconio, ¿ya? Llega hasta Troas, cruza a Anfípolis, ¿ya? Después llega a Tesalónica, donde está y Berea, se van por la orillita del mar y llegan a Atenas, a Corinto, luego en Éfeso, y ya con los tiempos que ya les dije, después vuelven otra vez a Antioquía, que era su centro de operaciones. Y el tercer viaje, otra vez sale de Antioquía y se va para Éfeso, se va a Troas, Filipo, y llega aquí a Roma. Y por acá se queda. Ahí, de ahí para adelante, Saulo también tuvo sus incursiones, pero no están en el relato de Lucas. Lucas es el que escribió el libro de los Hechos, entonces no tenemos claridad. Pero sí se supone que Saulo quería ir a España. Según algunos dicen que igual fue a España. No hay documentos para eso. Roma fue fundada en el año 753. La ciudad tenía una población de más de 1 millón de personas. Vamos a dejar este estudio, lo vamos a dejar hasta acá, porque aquí nos cambia el tema y vamos a quedarnos con el concepto, con el pensamiento acerca de Saulo, de Pablo. Y vamos la próxima semana vamos a partir desde acá para ya meternos en el texto mismo. Mientras tanto, ustedes tienen la oportunidad de seguir leyendo. No importa si lo han leído una vez, 2 veces, a esta altura que lo estamos leyendo, estamos hablando desde enero, varias veces, tiene que ser muy familiar Romanos y también Gálatas. Así que siga leyendo, porque ya vamos a entrar ahora al texto la subsiguiente semana. Y vamos a ver, estamos en el tema, en el estudio inductivo, recuerde, observación, interpretación y aplicación. Todo esto que estamos tratando tiene que ver con la observación. Estamos viendo dónde se fundamenta el estudio que estamos haciendo. Y se basa en la vida de Pablo, en lo que es el contexto histórico, Roma, qué era Roma en ese tiempo, qué significaba Roma y cuál es la relación que Pablo tenía con el imperio romano y a la vez que tenía con la ciudad de Roma, por qué quería él estar en Roma y por qué mandó esa carta a los romanos, por qué fue necesaria. Entonces recordemos que la carta a los romanos pone en perspectiva la gracia de Dios. Bien, querida familia, espero que se conecten todos los días, de lunes a viernes, con nuestro devocional. Son 5 minutitos, más o menos, no más. Y me decían ayer que por TikTok estamos arrasando, así que yo no tengo TikTok, así que otros me ayudan con eso. Pero todo es para que reciban el mensaje de Jesucristo y mantengan su mente conectada con el Señor.
Si llegaste al final de este estudio es porque realmente te interesa y Dios está hablando a tu vida. Puedes ayudarnos, podemos hacer comunidad. ¿Cómo? Pon un like, suscríbete a nuestro canal, mándanos un mensaje y de esa manera estarás colaborando para que otras personas reciban este mensaje. Nos vemos en el próximo.